Este es un buen día, este es el día que ha hecho el Señor, nos gozamos y estamos agradecidos con Dios por poder recibir la luz de su palabra y poder aprender a prepararnos para el encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Hoy vamos a ver un tema bastante importante, bien poderoso. Vamos a aprender 3 cosas que nos pueden impedir el que nosotros seamos de los bienaventurados, de los privilegiados, que nos vayamos en el arrebatamiento de los santos, que está más cerca de lo que nosotros nos podemos imaginar. Vamos a ir a la palabra de Dios, al Evangelio de Lucas capítulo 21, y vamos a leer del versículo 34 al versículo 36, y vamos a dejar que el Espíritu Santo ilumine, inspire su palabra para que ésta se haga vida en nosotros, en nuestro espíritu, en nuestra alma, en todo nuestro ser. Porque recordemos que la palabra de Jehová nos sana y nos libra de toda ruina, porque está así escrito: y envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Esto es lo que la palabra de Dios hace en cada uno de nosotros, en cada uno de los que están viendo y oyendo esta enseñanza. En el Evangelio de Lucas capítulo 21 versículo 34 dice: miren bien por ustedes mismos, que sus corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre ustedes aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Y luego dice: velad pues en todo tiempo orando, que sean tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y estar de pie delante del Hijo del Hombre, es decir, delante de nuestro Señor Jesús. Esto es muy importante que nosotros podamos comprenderlo para saber qué hacer y qué no hacer. Acá en esta parte de la Escritura, Jesús mismo es quien nos enseña, son sus palabras de lo que nos puede estorbar, de lo que nos puede impedir que cuando suene la final trompeta, nosotros podamos ser transformados, podamos ser levantados, ser llevados para encontrarnos con Él en los aires e irnos para siempre con nuestro Señor Jesucristo. Esto es algo glorioso. Como cristianos debemos de tener expectativa del arrebatamiento de los santos. El arrebatamiento de los santos es real, está acá en la palabra, es lo que estamos esperando en el calendario de Dios, y debemos incluso, como dice en 2 Timoteo capítulo 4 versículos 6 y 7, nosotros debemos de aprender a amar la venida de Cristo Jesús. Y cuando aprendemos a amar la venida de Cristo, cuando estamos expectantes de la venida de Cristo, entonces nos vamos a estar preparando para ese encuentro con nuestro Señor Jesús. Y parte de esa preparación es quitarnos las cosas que acá dice que nos pueden estorbar, el que estemos listos, preparados para ese gran día del arrebatamiento de los santos. Aquí menciona 3 cosas. Dice en el versículo 34 que miremos por nosotros mismos. Es un asunto personal, es una responsabilidad de cada uno de nosotros mirar por nosotros mismos, darnos cuenta de la condición de nuestro corazón, de nuestra vida. Y dice: miren por ustedes mismos, que sus corazones no se carguen, y menciona 3 cosas. Dice: no se carguen de glotonería, de embriaguez y de los afanes de este siglo. Esas son 3 cosas que Jesús dice que nos pueden estorbar. Más nos vale deshacernos de todo este tipo de glotonería, de embriaguez y de los afanes de este siglo, para que no nos sorprenda ese día del arrebatamiento, para que estemos listos para escuchar esa final trompeta. Y no solo la final, porque si estamos velando, como se nos enseña en otras partes de la Escritura, y Jesús insiste mucho en eso, en que velemos
velemos, porque no sabemos el día en que será el arrebatamiento de los santos. Si velamos, vamos a escuchar la primera trompeta y también la última trompeta. Ojalá que todos podamos tener esa dicha de poder escuchar ese sonido de trompetas. Si estamos vivos físicamente, no sé qué vamos a sentir al escuchar esa primera trompeta, sabiendo que se llegó el momento. ¿Cuánto va a pasar entre que suene la primera y la última? ¿Cuánto tiempo? No lo sabemos. Lo único que sí sé es que va a ser muy emocionante. Así es que manos a la obra, trabajemos en quitarnos todo lo que nos pueda estorbar el irnos en el arrebatamiento de los santos. La primera cosa que menciona acá es la glotonería. La glotonería es darle rienda suelta a todo tipo de deseo de nuestra carne. No está hablando solo de comida. Normalmente cuando hablamos de glotonería en nuestro medio, una persona o alguien glotón es alguien que come mucho. Pero acá incluye lo espiritual, incluye lo natural. Y en su significado, esta palabra glotonería acá significa un exceso, darle rienda suelta a los excesos, el exceso en los deleites de este mundo, el exceso en las cosas de la vida, el exceso, mire, en darle satisfacción a todos los deseos de nuestra carne, que normalmente son deseos pecaminosos. Cuando hablamos de nuestra naturaleza carnal, se le llama naturaleza carnal a nuestra naturaleza pecaminosa. Entonces sabemos que tenemos maldad en el corazón. Jesús mismo lo enseña en el Evangelio de Marcos, capítulo 7, versículo 21 al 23. El Señor Jesús habla de las maldades que hay en nuestro corazón. Estas maldades es la naturaleza pecaminosa que tenemos. Y todo el deseo de estas maldades, por supuesto, es contrario a lo que Dios quiere para nosotros. Es la oposición que tenemos en nosotros en relación al carácter de nuestro Señor Jesucristo y de nuestro Padre Celestial. Por lo tanto, cuando aquí habla de la glotonería, que habla de excesos que queremos, no nos satisface un poco, sino que queremos más y más principalmente de las cosas de este mundo, de los deleites de este mundo. Esto se refiere ultimadamente a la avaricia. La avaricia, y de hecho en la palabra de Dios se menciona la avaricia en plural. Cuando habla de las maldades, Jesús en Marcos 7, 21 al 23 habla de las avaricias. Hay muchos tipos de avaricias. Sin embargo, la avaricia es bien peligrosa, porque la avaricia carga nuestro corazón con una insatisfacción que cada vez quiere más. Nuestra carne cada vez quiere más, y entre más satisfacemos nuestros deseos pecaminosos, más queremos. Es por eso que alguien que tiene un vicio, ¿sí? Le cuesta muchísimo, porque cada vez la demanda ya sea de alcohol o de drogas o tantas cosas y de otro tipo de pasiones desordenadas, cada vez la demanda se hace más fuerte. Es una avaricia espiritual, es una avaricia natural, es una avaricia de todo tipo. Pero aquí la palabra de Dios nos manda, Jesús nos dice: miren por ustedes mismos, que sus corazones no estén cargados con avaricia. Porque la avaricia es un lazo. Mire, la avaricia hace que tengamos nuestros ojos puestos en las cosas de este mundo, en las cosas terrenales, en las posesiones terrenales, en la riqueza terrenal, en el dinero y en tantas más cosas terrenales. La avaricia es algo que, mire, ata nuestro corazón a las cosas de esta tierra. Es bien peligrosa la avaricia, y es por eso que también acá en la palabra de Dios tenemos, a mí me gusta mucho una oración de David, cuando él descubre y se da cuenta, él mira por sí mismo la avaricia que hay en su corazón, y dice en el Salmo 119, versículo 34 y 35, lo vamos a leer. Escuche bien lo que dice acá. Es una oración, aprendamos a hacer este tipo de oración. ¿De acuerdo? Dice, hablándole a Dios, dice: dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Y dice: guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad.
inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia, dice. Aparta mis ojos, dice, que no vean la vanidad. Avívame en tu camino. Vea qué poderosa oración. Esta es una oración, es una súplica, es un ruego, y no hay mejor cosa. Escuche bien esto, es un consejo extra que le doy del tema que estamos viendo, ¿sí? Las oraciones más poderosas, efectivas y que agradan bastante a Dios son las oraciones que hacemos conforme a la palabra. Es cuando oramos las oraciones que están aquí en la palabra. Fueron oraciones tan agradables a Dios que se quedaron registradas acá en la Biblia. Y aquí está esta oración, esta petición. Voy a repetir nada más la última parte, que es la esencia en relación a esto de la avaricia, para ser liberados, sanados de todo tipo de avaricia que definitivamente hay en nuestro corazón y nos mete en muchos problemas. Dice esta oración, hablándole a Dios: inclina mi corazón a tus testimonios, o a tu palabra, a tus mandamientos, y no a la avaricia. Aparta mis ojos que no vean la vanidad. Avívame en tu camino. Por favor, hagamos esta oración, ¿sí? Pidámosle a Dios, digámosle: Padre bendito, inclina mi corazón a tu ley, a tus mandamientos, a tu palabra. Inclina mi corazón hacia ellos, Padre celestial, y no a la avaricia. Líbrame de la avaricia, sálvame de la avaricia. Eso es lo que está diciendo acá esta oración. Y luego le dice: Padre, aparta mis ojos que no vean la vanidad. Libérame de la vanidad, sáname de toda vanidad, de todo el orgullo que me impulsa a la vanidad, Padre celestial. Y luego dice: avívame en tu camino. Avívame, Padre, hazme ver ese camino que me lleva de regreso a ti, Padre celestial. Es como que le estuviéramos diciendo: Padre, por favor, cierra mis ojos a la avaricia y dame ojos para ver el camino que me lleva a la verdad, que me lleva a la vida, que me lleva de regreso a ti, Padre celestial. Qué poderosa oración. Debemos de hacerla para ser liberados de toda esa avaricia que hay en nuestro corazón, que nos puede impedir, o definitivamente impide, que nos podamos ir en el arrebatamiento de los santos. ¿Por qué? Porque cuando tenemos nuestro corazón cargado con avaricia, vemos las cosas terrenales como algo muy valioso. Realmente vemos las cosas terrenales, las posesiones terrenales, la riqueza terrenal, lo vemos como un tesoro para nosotros, ¿sí? Como un tesoro. Cuando la avaricia inunda nuestro corazón, nuestros tesoros son las cosas terrenales. Y la palabra dice, Jesús mismo dijo, que donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. Pero cuando somos liberados de la avaricia, sí, vamos a tener como tesoros las riquezas, pero las riquezas verdaderas. Vamos a tener nuestra mira no en las cosas terrenales, sino en las cosas de arriba, como también nos manda la palabra de Dios. Vamos a anhelar las riquezas espirituales, las riquezas eternas, las riquezas que permanecen para siempre. Y vamos entonces a esforzarnos, vamos a invertir nuestro tiempo, nuestros recursos en acumular las riquezas que Dios sí quiere que acumulemos. Las riquezas, por ejemplo, la Biblia habla de las riquezas de su gloria, de su carácter, de su naturaleza divina que se forma en nosotros. Esa es una riqueza que nos vamos a llevar. Las riquezas, como dice en Colosenses capítulo 2 versículo 1 en adelante, las riquezas de pleno entendimiento, las riquezas de conocer, entender, tener la sabiduría de los misterios del Padre y de Cristo, en quien están escondidos también todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Esto es bien poderoso. Entonces, ser liberados de la avaricia nos va a ayudar a llenarnos con los tesoros de arriba, con el carácter de Cristo y del Padre. Es por eso también que en Hebreos capítulo 13 versículo 5 dice: sean sus costumbres sin avaricia, dice. O sea, nos está hablando acá, dice: sean sus costumbres sin avaricia, contentos, dice, con lo que tienen ahora, porque el Padre o Dios ha dicho: no te desampararé ni te dejaré. Esa es
o ese es el consejo que nos da la palabra de Dios, ¿sí? Que nuestras costumbres sean sin avaricia, sean sin avaricia. Tenemos que ser liberados de la avaricia. Ese es el primer estorbo que menciona acá Jesús, que nos puede impedir, ¿sí?, que nos vayamos en el arrebatamiento de los santos. Y tenemos que velar por nosotros mismos. Es nuestra responsabilidad. El segundo estorbo, o lazo como se le llama acá. ¿Y por qué lazos? Porque nos atan a esta tierra. Estas cosas atan el corazón, atan el alma, atan a las personas a esta tierra. Y una persona que está atada con estas cosas a esta tierra no va a poder despegar en el arrebatamiento. ¿Estamos? Es por eso que Jesús dice: miren por ustedes mismos, que no los vaya a sorprender ese día. Y como quien dice, estando atados, amarrados a esta tierra con la avaricia, con la glotonería. Y luego dice con embriaguez. Cuando habla de embriaguez, habla de prácticamente de nosotros tener esa, por decirle, esa condición de perder el juicio, de perder la razón. A eso se refiere la embriaguez. El significado en griego de esta palabra embriaguez aquí en la Biblia, el significado en griego es intoxicación. Es perder el juicio, la razón y la cordura. Y claro está, cuando nosotros hablamos de embriaguez o de una borrachera, pues en lo natural siempre lo asociamos a beber licor o algún otro tipo de droga. Y decimos: está borracho, está embriagado. Pero acá esta palabra no se refiere solamente a eso. De hecho, a lo que menos se refiere es a eso. Se refiere a un tipo de embriaguez que causa tanto daño en nosotros. Y es el estar, podemos embriagarnos en dos cosas. Nos embriagamos o nos podemos emborrachar con ira, con odio, con cólera, con deseos de venganza, con amargura. Una persona que está embriagada con odio, con resentimiento, actúa, mire, igual o peor que una persona que está embriagada con licor natural. Sí. La persona que está enojada, la persona que está llena de ira, hace cosas que igual o peor que las que hace un borracho. Esto es bien peligroso. Y también está el tipo de embriaguez de pasiones desordenadas, ¿sí? Embriagados, borrachos de pasiones desordenadas, de lujuria, de adulterio y de tantas cosas parecidas, todas en la categoría de pasiones desordenadas, que nos hace tener actitudes desenfrenadas y que nos hace perder el juicio, la cordura y actuar como un borracho completamente. ¿Estamos? Y Jesús claramente dice: miren que sus corazones no estén cargados de glotonería y de embriagueces. En otras palabras, que sus corazones no estén llenos ya sea de ira, de odio, de amargura, o llenos de pasiones desordenadas, de lujuria, de adulterios, de fornicación, de deseos perversos de todo tipo en nuestro corazón. ¿Estamos? Esto es muy importante entenderlo, es poderoso entenderlo para saber qué hacer para liberarnos de estas cosas. Por el otro lado, la palabra de Dios nos habla en Efesios capítulo 5, versículo 18, nos da el consejo, porque siempre está la contraparte. ¿Estamos? La contraparte de la embriaguez malévola o maligna, está también la embriaguez que Dios sí quiere que tengamos. Porque acá en Efesios capítulo 5, versículo 18 dice: no se embriaguen con vino. Habla de vino natural, o vino de odio, o vino de amargura, o de pasiones desordenadas. En lo cual dice: hay disolución, o sea, hay problemas, ¿sí? Hay contiendas, hay dificultades de todo tipo, consecuencias negativas. Y luego dice: antes bien, sean llenos del Espíritu Santo. O sea, sean llenos del Espíritu Santo. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, este es un vino celestial el que nosotros bebemos, ¿sí? Es un vino especial. Es un vino que en lugar de llenarnos con enojo, con ira, con amargura o con pasiones desordenadas, el vino del Espíritu Santo, embriagarnos al ser llenos del Espíritu Santo, eso en nosotros produce gozo.
En nosotros produce una pasión, pero no desordenada. Produce una pasión de deseo, de amor por nuestro Señor Jesucristo y nuestro Padre Celestial. Se levanta en nosotros aquel fuego de deseo por orar, por alimentarnos de su palabra, por conocer a Dios cada vez más y más y llegar a amarlo con todo nuestro corazón. Eso es lo que produce en nosotros la llenura del Espíritu Santo. Una persona que está llena del Espíritu Santo tiene gozo. Y ese gozo le da la capacidad para superar cualquier dificultad en esta tierra. Le da la capacidad para dejar a un lado las cosas de este mundo y abrir su mente y su corazón a las cosas celestiales, a las cosas de Dios. Es por eso que dice la palabra: el gozo de Jehová es mi fortaleza. O sea, es el gozo de Dios el que me fortalece. Y ese gozo viene cuando soy lleno del Espíritu Santo. ¿Estamos? Creo que hay gran necesidad de ser liberados de todo este tipo de embriagueces, de amargura, de odio, de resentimientos y de pasiones desordenadas, y ser llenos del Espíritu Santo. Hay que orar para ser llenos del Espíritu Santo. Eso nos va a llenar de gozo, del gozo de Dios. No nuestro gozo, es un gozo que viene de arriba. Es el gozo de Dios el que pone en nuestro corazón y nos llena con ese gozo, y eso nos fortalece para caminar como Dios es digno que lo hagamos en esta tierra, para hacer la voluntad de Dios, para vivir para Él y para superar, por supuesto, cualquier obstáculo que se nos atraviese en el camino y que nos quiera impedir que estemos listos para el arrebatamiento de los santos. Esto es bien poderoso. De hecho, en Hechos 7, capítulo 7, versículo 55, tenemos un ejemplo de la actitud de alguien que está embriagado, pero embriagado con el Espíritu Santo, alguien que está lleno del Espíritu Santo. Y es el caso de Esteban. Espero que la mayoría sepan quién fue Esteban en las Escrituras. Fue un discípulo de Jesús, un hombre que se entregó a él, y va a ejemplo el que nos deja acá la palabra de Dios de la actitud de Esteban. Esteban fue una persona que, lleno del Espíritu Santo, se dedicó a servirle al Señor Jesucristo, y él predicaba con valentía. Y en una ocasión que él estaba predicando, ¿sí?, la palabra empezó a confrontar a las personas, empezó a confrontar a los fariseos, empezó a confrontar a todos los opositores de Jesús. Y llegó un momento en que la gente no soportó esa palabra. Era la verdad lo que Esteban estaba predicando, pero la gente no soportó y decidieron apedrearlo. Y cuando empezaron a apedrearlo, mire, acá se describe la actitud de Esteban, y dice en el versículo 55, dice: en el momento que Esteban estaba siendo apedreado, dice: pero Esteban, dice, lleno del Espíritu Santo. Sí, ojo con esto. Aquí la palabra dice que Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. Y dice: puesto los ojos en el cielo, ¿sí?, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre, o a Jesús, que está a la diestra de Dios. Entonces dice acá que la gente se enojó más cuando Esteban dijo esto, y luego, entonces, dando grandes voces, dice que la gente se tapó los oídos y arremetieron a una contra Esteban. Y luego, cuando Esteban estaba siendo apedreado, ya se estaba muriendo, todavía dice aquí la palabra que Esteban, puesto de rodillas, clamó a gran voz: sí, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Dice, durmió, murió físicamente, para Dios solo durmió. Vean la actitud de alguien que está lleno del Espíritu Santo. El que está lleno del Espíritu Santo, vea, mire, esa llenura del Espíritu Santo te libera, te sana de la amargura, del odio, del rencor, sana nuestro corazón. Esteban, lleno del Espíritu Santo, él predicando, él no estaba haciendo nada malo. Sin embargo, la gente lo apedreó.
Y cuando él estaba recibiendo esas pedradas, como estaba lleno del Espíritu Santo, él no puso sus ojos en las personas, él no puso sus ojos en la gente. Acá dice que Esteban puso sus ojos en el cielo. Él alzó sus ojos al cielo y, oh sorpresa, lo que vio fue, vio al Padre, vio la apariencia del Padre, vio la gloria del Padre y vio a Jesús a la par de Dios. Y él dijo: mire, estoy viendo la gloria de Dios, estoy viendo a Jesús. Y eso enojó más a los que lo estaban apedreando y le dieron más duro. Y aún en el último momento, en lugar de Esteban quejarse, porque miren, alguien que no esté lleno del Espíritu Santo, su actitud hubiera sido: Señor, pero si yo estoy predicando y así me pagas, Dios, Señor, ¿por qué permites que me hagan esto? Si yo soy tu siervo, si yo estoy predicando. No, mire, Esteban no tuvo ningún problema. Él, lleno del Espíritu Santo, lleno del gozo de Dios, tuvo la fortaleza. Incluso en el último momento, aunque lo estaban matando, él les dice: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. En otras palabras: Señor, yo ya los perdoné, perdónalos tú también, Señor nuestro. De la misma manera como Jesús lo hizo en la cruz del Calvario, cuando dijo: Padre, no les tomes en cuenta este pecado, porque no saben lo que hacen. Esa es la actitud de alguien que está lleno del Espíritu Santo. Y esa es la condición en que debemos de estar para el arrebatamiento de los santos. Cuando suene la final trompeta, nuestro corazón esté lleno del amor de Dios, estemos llenos del Espíritu Santo, llenos de gozo, con un corazón perdonador, con nuestros ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Amén. Muy bien. Luego, la tercera cosa de la que tenemos que ser nosotros liberados, sanados, para que no nos impida irnos en el arrebatamiento de los santos. Y esa tercera cosa son, de acuerdo a lo que Jesús dice, los afanes de esta vida, los afanes de este siglo, el afán por las cosas terrenales. Mire, todo esto se enfoca a lo terrenal. El afán de las cosas terrenales, el afán de la comida, el afán del vestido, el afán de las posesiones. Eso nos impide estar preparados para el arrebatamiento de los santos. Por algo Jesús en el Evangelio de Mateo, ¿se recuerdan? Él dice, miren, capítulo 6 dice: mire, por nada estén afanados. Sí, por nada, no se afanen por lo que han de comer, por lo que han de vestir, no se afanen por las cosas naturales. ¿Sí? Jesús dice: miren, el Padre sabe de qué cosas tienen ustedes necesidad, no se preocupen de ello. Si el Padre sabe de qué cosas tienen necesidad, Él dice: Él se las va a añadir, si ustedes buscan primeramente el reino de Dios y su justicia. Esa es la promesa de nuestro Señor Jesús. Es por eso que en el libro de Filipenses capítulo 4 versículo 6, cuando hay problemas, cuando hay situaciones difíciles, aquí se nos da el consejo de qué hacer. ¿Sí? ¿De qué hacer para ser liberados de todo ese afán y de toda esa preocupación? El afán es un temor, el afán es estar preocupados por algo, el afán es estar ansiosos. Y si algo trae problemas a nuestra vida, es precisamente el afán, porque eso produce desánimo, eso produce depresión y eso produce enfermedades físicas. El afán lo enferma a uno de todo. ¿Sí? El afán te carga con la preocupación de las cosas de este mundo, en lugar de estar nosotros llenos de la gloria de Dios. Y acá dice en Filipenses capítulo 4 versículo 6, vamos a leer el versículo 6 y 7. Dice: por nada estén afanados, sino sean conocidas sus peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, con acción de gracias. ¿Sí? Esa es la actitud que debemos de tener en cualquier situación difícil, en cualquier dificultad, en cualquier aflicción. La palabra de Dios dice: miren, por nada estén preocupados, por nada, y nada es nada. Dice: por nada. ¿Sí? Y eso principalmente si estamos expectantes y estamos preparándonos para el encuentro con Jesús, porque no sabemos cuándo será el arrebatamiento de los santos. Y ojalá, escuche bien, de acuerdo a lo que Jesús nos enseña, ojalá que en el día del arrebatamiento o en el momento del arrebatamiento no estemos afanados, porque ese afán es un lazo que nos puede tener anclados en esta tierra.
Y acá dice, si hay problemas, dice, no se preocupen por nada. Y entonces, ¿qué hacemos? Dice, sean conocidas sus peticiones. En otras palabras, oren, dice, y con toda oración y ruego y con acción de gracias. Cuando hacemos esto, que la palabra de Dios nos aconseja, dice el siguiente versículo: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, ¿sí?, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Vea qué poderoso esto. Si hago lo que la palabra de Dios me dice, acá está el resultado. En cualquier situación, en cualquier dificultad, incluso en cualquier escasez o en cualquier situación dolorosa, lo primero que tenemos que hacer es renunciar a toda preocupación. ¿Sí? ¿Es fácil? No es fácil. Pero si quiero estar listo, quiero estar preparado para el arrebatamiento de los santos, tengo que hacer lo que la palabra de Dios me dice. Tengo que renunciar a esa preocupación. Tengo que renunciar a todo afán. E inmediatamente ponerme a orar, doblar mis rodillas, ¿sí?, orar a Dios, poner delante de Dios todas mis peticiones, con todo ruego, con toda oración. Es por eso que es importante aprender a orar con todo tipo de oración y dejar que el Espíritu Santo ore por nosotros. Y cuando hacemos eso nos va, mire, eso nos va a ir llenando del Espíritu Santo y vamos a tener una actitud de acción de gracias a Dios. Vamos a poderle dar gracias a Dios nuestro Padre por medio de Jesucristo en cualquier situación en la que nos encontremos. Y cuando nosotros somos agradecidos con Dios, no importando lo que esté sucediendo en nuestra vida, cuando estamos con esa acción de gracias, reconociendo que Él es soberano sobre todas las cosas, que Dios tiene el control de todas las cosas, que nosotros estamos en sus manos y que de sus manos nada ni nadie nos podrá arrebatar, porque Él ha dicho que no nos dejará ni nos desamparará. Cuando tenemos esa actitud, entonces Dios, por medio del Espíritu Santo, dice la palabra, que nos va a llenar de su paz. Dice, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Es una paz sobrenatural. No es la paz que da este mundo. No es una paz humana. Es una paz que viene de arriba. Es una paz que viene del corazón mismo de Dios, de la mente de Dios. Y dice, y esa paz va a guardar, va a proteger, dice, nuestro corazón y nuestra mente, y nos va a guardar en Cristo Jesús. Nuestra mente, nuestro corazón va a estar puesto en Cristo Jesús, anhelando su venida, anhelando estar listos para encontrarnos con Él. No importando las situaciones que estemos viviendo en el presente, sabemos que nuestra vida o nuestra ciudadanía no está en esta tierra, porque escrito está que nuestra ciudadanía no es de este mundo. Nuestra ciudadanía está en los cielos, dice en Filipenses 3:20, de donde también, dice, esperamos a nuestro Salvador y a nuestro Señor Jesucristo, quien va a transformar nuestro ser, quien va a cambiar nuestra naturaleza, quien nos va a levantar y nos llevará al lugar al que pertenecemos. Tenemos que tener esa convicción en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro espíritu, que nosotros pertenecemos al reino de Dios. Esto es poderoso. Y entonces, esto es aquí cuando Jesús dice, miren, oren, velen. Eso es lo que dice en el versículo 36 de aquí de Lucas capítulo 21 que estamos analizando en este momento, ¿sí? Jesús dice, velen, orando en todo tiempo, por ser tenidos por dignos, dice, por dignos. Diga conmigo, dignos. Hay que ser dignos para irse en el arrebatamiento. Hay que ser tenidos por dignos para escapar de las cosas que van a suceder acá en esta tierra. Es el consejo de Jesús. Dice, velad, dice, en todo tiempo orando para ser tenidos por dignos de escapar de estas cosas que van a venir. Porque acá en este capítulo Jesús enseña de las cosas que van a suceder acá en la tierra. Y dice, y poder estar en pie delante del Hijo de Dios, en pie delante de Jesús, sin sentirnos avergonzados, sino sentirnos
agradecidos que por el poder de su sangre, con el poder de su palabra, con el poder de su fuego santo y la obra del Espíritu Santo en nosotros, pudimos ser liberados, sanados de la avaricia, liberados y sanados de todo tipo de odio, de amargura y de pasiones desordenadas, de toda maldad en el corazón, y liberados y sanados de todo tipo de afán, cosas que pueden impedir irnos en el arrebatamiento de los santos. Pero si seguimos el consejo de Dios, estaremos listos para ese glorioso momento. Cristo viene. La venida de Cristo está a las puertas. Y quizás alguien pueda decir, pero es que eso lo vengo escuchando desde el tiempo de mis abuelitos. Sí, esto se viene diciendo desde hace más de 2000 años. Sin embargo, puede hacer que para muchos, sí, el tiempo se termine hoy. Puede hacer que para muchos ya no amanezcan el día de mañana en esta tierra. Por lo tanto, todos los días tenemos que estar listos para el encuentro con nuestro Señor Jesús. Nos preparamos para el arrebatamiento, pero realmente nos estamos preparando para salir en cualquier momento de esta tierra, ya sea por la vía del arrebatamiento, si estamos vivos físicamente, o por la vía de la muerte física. Pero si estamos preparándonos, si estamos trabajando nuestro corazón, si estamos haciendo lo que Jesús dice, que miremos por nosotros mismos, que nuestro corazón no esté cargado con glotonería y embriagueces y los afanes de este siglo, si estamos trabajando al respecto con la ayuda de Dios, y aunque nos vayamos de esta tierra por la vía de la muerte física, tendremos la seguridad, la confianza que cuando suene la final trompeta del arrebatamiento, nosotros seremos de aquellos que dice la palabra: los muertos en Cristo resucitarán primero. Sí, primero. Es más, nos adelantaremos. ¿Por cuánto tiempo? No sé. ¿Qué lapso de tiempo? No sé. Pero nos adelantaremos a los que estén vivos físicamente y sean transformados en un abrir y cerrar de ojos, como vamos a aprender en próximas enseñanzas. Hay que estar preparado todos los días, a toda hora, velando y suplicándole a Dios: Padre bendito, ayúdame para que yo sea tenido por digno de poder salir de esta tierra, para que yo esté preparado para el encuentro con nuestro Señor Jesús y no me sienta avergonzado, Padre, sino me sienta agradecido que mi corazón fue liberado, fue limpiado, fue sanado, honrando el sacrificio de Jesús en su muerte en la cruz del Calvario, donde Él derramó su bendita sangre, la sangre que tiene la capacidad, el poder para limpiar nuestro corazón, y para que su palabra pueda penetrar a lo más profundo de nuestro ser, para que nos libere y nos libre de toda esa ruina que Jesús menciona que debe de estar fuera de nosotros, para que no nos estorben para ese día. Amén. Esto es poderoso. Hay que pedirle a Dios. Creo que este es un momento para decirle al Señor Jesús, para decirle a nuestro Padre Celestial que nos ayude a prepararnos. Y antes de orar, quiero hacer un llamado para aquellas personas que no le han entregado su vida a Cristo Jesús. Pero tú que estás oyendo este mensaje, tú que estás oyendo que Cristo viene y que hay que estar preparados, que hay que estar listos, tú que estás oyendo este mensaje y el Señor te está llamando para que entregues tu vida a Él, para que recibas la salvación de tu alma de la condenación eterna. Ese es el primer paso que hay que dar para estar listos y ser tenidos por dignos de irnos en el arrebatamiento. El único requisito es creer en Jesús. ¿Creer qué cosa? Creer que Él es el Hijo de Dios, que vino a esta tierra, que murió por nuestros pecados, pero que resucitó y está sentado a la diestra de nuestro Padre Celestial, que Él está vivo. Si tú crees esto, dile conmigo: Señor Jesús, yo creo en ti. Creo que eres el Hijo de Dios, que vino a esta tierra y que murió por mis pecados, y que resucitaste y que estás vivo. Y dile conmigo: Señor Jesús, reconozco que soy pecador y yo te suplico que me perdones. Perdóname todos mis pecados, Señor Jesús. Sálvame, salva mi alma de la condenación eterna. Yo me rindo a ti, Jesús. Yo te rindo mi vida, te rindo mi alma, te rindo todo mi ser.
Señor Jesucristo, tómame en tus manos. Haz tu obra en mí, Señor Jesús. Gracias, Cristo. Gracias, Padre, dile, porque desde este momento, como has creído en tu corazón y le has pedido a Jesús que te salve, Él te ha perdonado y te ha lavado con su sangre. Has sido trasladado en este momento del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable de Cristo Jesús. Y desde este momento se te da la potestad de llamarte hijo o hija de Dios. Y ahora busca a Dios de todo corazón para prepararte para el encuentro con Jesús, para ese momento del arrebatamiento. Y todos los demás, vamos a orar, vamos a pedirle de todo corazón a nuestro Padre Celestial que nos ayude a tener ojos para vernos a nosotros mismos, para mirar nuestro corazón, para que no esté cargado de estas cosas. ¿De acuerdo? Dile conmigo: Padre Celestial, te doy gracias por hablarme. Gracias por tu palabra, Señor. Reconozco mi necesidad. Que tú me des ojos para ver mi corazón. Señor nuestro y Dios nuestro, yo quiero estar listo para el arrebatamiento de los santos. Quiero estar listo para ese momento, Señor nuestro. Por favor, Señor, ayúdame, Señor, a renunciar, a desechar de mi corazón toda glotonería, toda embriaguez y todos los afanes de este siglo, y todo lo que esas tres cosas implican en mi corazón y en mi vida, Señor nuestro y Padre nuestro. Yo te suplico que me salves de todas estas cosas. Yo clamo tu sangre, Cristo Jesús, para que limpie mi corazón de todas estas cosas. Y Señor, rompe en mí estos lazos, Señor, que me tienen, Señor, anclado a esta tierra. Quiero ser libre, verdaderamente libre, para irme en el arrebatamiento de los santos, Señor nuestro y Padre nuestro. Muy bien, si tú has hecho esta oración, pon tus manos así para recibir. Voy a orar por ti. Padre Celestial, a todos los que están viendo y están oyendo, yo los cubro con la sangre bendita de Cristo Jesús. Y por obra del Espíritu Santo, y por obra de ángeles que liberan, de ángeles que sanan, reciban en este momento, tú y los de tu casa, reciban liberación, reciban sanidad de todo tipo de glotonería, de todo tipo de pasiones desordenadas, de todo odio, de toda amargura, de todo peso de pecado. Sean libres en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Ahora mismo sean libres de todo afán, de toda ansiedad, de todo desánimo y de toda depresión. Y todos esos lazos, ataduras que el enemigo ha puesto en tu vida, en este momento se rompen, y los ángeles rompen esas ataduras en tu espíritu, en tu alma, en todo tu ser. Se rompen esas ligaduras de impiedad que están causando problemas en tu vida. Se libre en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Por obra del Espíritu Santo, ahora sean llenos del Espíritu Santo. Sé llena del Espíritu Santo. Allí donde estás, en este momento, sé llena del Espíritu Santo. Sean llenos del Espíritu Santo. Sean llenos del gozo de Dios. Sean llenos de la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Y sean llenos del amor de Dios, como está escrito: el amor de Jehová se derrama en sus corazones por el Espíritu Santo que mora en ustedes. Así está escrito, y así sea hecho en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. La paz de Dios con todos ustedes.